pero ahora sí, ya. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo la pantalla. Ahora sí. Em, Voy a apagar mi cámara porque está muy lento mi internet. ¿Se ve ahí el Stata? Sí, Y ahí está abierta la base, ¿cierto? sí, también. Un poco grande el do file, ¿no? Le agrandé la letra, ¿vale? Ya, entonces lo primero era t-test, por ejemplo, t-test edad, guión bajo T0, by tratamiento, ¿cierto? Ya, Y pero aquí lo que estamos haciendo es, ¿qué cosa, perdón? Es un test de hipótesis de estamos comparando promedio de edad de los tratados y controles en línea base. A ver si son comparables, ¿cierto? El promedio de edad de los controles es 35,23. El promedio de edad de los tratados. Ya, ya. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Sara, ¿cuál es la diferencia de edades entonces? De 35 a 34. Ajá. En control 35 y en tratamiento 34. Y la diferencia es 0.7. Correcto, ahí está, ¿no? Sí. Jimé, ¿es significativo la diferencia? 1,2. No. No, ¿cierto? Eso No, está lejos de 1.96, ¿cierto? Es muy leve. O esta otra, ¿no? Sí, es privable. Que es la probabilidad de cometer un error tipo 1, ¿cierto? Tenemos un 22.37% de probabilidad de cometer un error tipo 1, por lo tanto no puedo rechazar la hipótesis nula, y la hipótesis nula que dice es que son iguales. Entonces, son iguales. Son iguales. Son equivalentes, ¿vale? No son idénticos, pero son iguales. Son estadísticamente. Son como equivalentes. dice Silvio, ¿no? Ya. Y también podíamos hacer esto de la siguiente manera, con un modelo de regresión, ¿no? Edad T0 explicado por tratamiento. ¿Cierto? Hasta aquí no hay invento, ¿no? Esto lo hicimos la semana pasada. Sí, y lo hicimos en el trabajo también. Y lo hicimos en el trabajo. Y ahí está, ¿no? Esto 0,7985 es lo mismo de arriba, ¿no? ¿Cierto? Sí. Que es el valor del coeficiente. O sea, lo que quiere decir el coeficiente Sí. es que cuando la variable de tratamiento vale 1, el nivel de, la edad, perdón, es 0.79 años menor en los tratamientos que en los controles. O sea, los tratamientos son un poquitito más jóvenes, ¿no? Pero este número es el mismo de acá, ¿no? Es lo mismo. ¿Cierto? Yes. Y el T es lo mismo, también. ¿Cierto? Sí. Y el p-value es lo mismo. Sí, 0,22, sí. Entonces, la única diferencia con eso, que fue lo que hizo la Jime, o es lo que tú estás haciendo, Diego, ¿cierto? Es que le agregáis más covariates de aquí al lado, ¿cierto? Le escribís cosas, ¿cierto? Le ponís, ¿qué otra variable, digamos? Nosotros teníamos... Nacionalidad. Nacionalidad es 0. Índice, es que no quiero meterle nacionalidad porque es cualitativa, ¿vale? Ah, ya. Índice de pobreza T0, ¿vale? Ah, yo los metí todos juntos en el... ¿Qué hice? No, si se puede, Jiménez, si estoy simplemente facilitando la explicación. No hay nada de malo en lo que existe, ¿vale? Lo hago correr y aquí aparecen más covariates, ¿no? Exacto. ¿Ya? Pero sigue siendo... Exactamente, los resultados de arriba son... No varía, ¿ya? No, ahora, no en realidad esto no se hace para esta variable, para T0 como variable de respuesta, se hace para hacer el análisis de efecto, ¿no? Acá hay que meter riesgo, riesgo claro, T1. por eso. Écola. ¿Ya? Pero lo estoy haciendo por si las moscas, ya. Ya. El punto, y lo que tú me recriminas que no hice, Jimé, es el logit, ¿cierto? O sea, la comparabilidad de línea base de una variable cualitativa, ¿cierto? Sí. Ya, entonces yo lo que hago es esto, logit. Eres un poco. También podía hacer probit, ¿ah? Da lo mismo, esto casi que es indiferente. Logit,
La variable explicativa es, o sea, la variable dependiente es consumo de droga. Sí. Pero ¿no ponemos el outcome primero? Consumo de droga. El outcome, profe, el riesgo de salida, riesgo T1. Ah, no, pero sí, claro, pero eso es para hacer un análisis de efecto, Jiménez. Lo que estoy haciendo Ya, ahora es una comparabilidad de línea base. Lo que ya, estoy ya, diciendo, ok. Perfecto, ya. lo que voy a hacer ahora es si el consumo de droga es equivalente entre tratados asignados a tratamiento y asignados a controles. ¿Ya? Entonces, consumo de droga T0, ¿cierto? Explicado por tratamiento. ¿Cierto? Y ahí está el logic. Esto es equivalente. Espérate, voy a hacer un truco acá, ¿no? Porque yo podría haber hecho el PR test acá, ¿no? Sí, pues eso hicimos. de hecho, PR test, consumo de droga. T0, explicado, coma, by tratamiento. Exacto, ese es el que hicimos. ¿Vale? Entonces hago correr este primero y veo acá que el consumo de droga en los tratamientos es 26%, el consumo de droga en los controles es 22%, la diferencia es de 3% y esa diferencia es no significativa. ¿Cierto? Un poquito, se puede. Y ahora, dile una. Pero esto ustedes lo hicieron, ¿no? ¿Y cómo esa variable de consumo de droga? Oye? Que no sé. Así. Ah, ya consumo. En realidad es de 0,1. Ya. Ese es 1,0379. Da igual, pues. Ya los voy a correr los dos entonces. Están igualitos. ¿Veo que da bonito? Sí, 3 de diferencia acá. Como el porcentaje de la probabilidad de... Acá no da igual porque el logit, la variable dependiente de un logit es lo que se llama el logit es un número muy feo, raro, que se llama de una regresión logística, ¿vale? Pero, esto está igual, sí, son prácticamente iguales. el Z, ¿cierto? Sí, Y el p-value también, ¿no? el value también. Entonces es lo mismo, ¿cierto? Entonces ya, si no lo habíamos hecho para variables dependientes cualitativas, ya se hace así. De hecho, acá podríamos agregarle covariate, pues, Jiménez. Sí, lo mismo que hiciste tú, pero para que no viene al caso, porque esto es un covariate y no es la variable de outcome, ¿cierto? Claro, Pero si lo hiciéramos con riesgo T1, ¿cierto? Aquí pondríamos más covariate, si es que no fueran estrictamente comparables, ¿cierto? al lado. Perfecto. ¿Estamos bien? Sí, Ya, Sí. entonces volvamos a la PowerPoint. ¿Se ve la PowerPoint? sí. Ya, entonces, Se ve. mediante test de hipótesis, considerando quienes fueron asignados a tratamiento y a control, verifique si el programa tuvo efecto en reducir el riesgo de reincidencia. Y esto también lo hicimos, ¿no? Entonces, Sí, que este ya es la evaluación de impacto, ¿no? sí. Entonces, hacíamos t-test, riesgo, Guión E1, by coma, tratamiento. tratamiento. Que es lo mismo que reg
riesgos de uno tratamiento. Tratamiento, exacto. De hecho, yo hice los dos también en la tarea parcial. Pero así te podéis demorar 3 días, pues, Jimmy. Bueno, pero si la idea es practicar. Oiga, Está bien, está me bien. quedó una duda. Me quedó ¿Cuál una duda? Me acuerdo de la tarea, cuando hice la tarea, Ajá. y no encontré claramente la respuesta, y lamentablemente la tengo en este otro computador, pero la pregunta es, en el treatment on the treated, Ajá. finalmente yo, a ver, deduje que el treatment on the treated siempre solo se consideran las personas que cumplieron con la regla de asignación para hacer la evaluación. Ujú. Porque yo pensaba, ¿por qué no puedo incluir a una persona que era del grupo control y se cambió a grupo de tratamiento? ¿Por qué no lo puedo considerar? Porque una persona que podría haber estado asignada al grupo de control y se pasó al grupo de tratamiento, es eventualmente un, ¿te acuerdas lo que llamábamos un siempre? No siempre, pero ¿por qué no lo puedo meter en la evaluación? Porque el nombre dice tratamiento en los tratados. Claro, pero los tratados que cumplen la regla de asignación, eso es lo esencial O del sea, treatment on the treated. el TOT siempre, el que no cumplió la regla de asignación para fuera de la evaluación TOT. Venga de cualquiera de los dos grupos. Perfecto, ya listo. Okay. De hecho, así está el filtro en el do file de Stata, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que uno podría haber puesto los participan. Supongamos que, porque nosotros no tuvimos controles que se pasaron a participar en esta muestra, pero En este caso. en la vida real mundial sí podría pasar que un tío del grupo control se pase al grupo tratamiento. Ujú. Cuando eso ocurra, a ese gallo para el TOT no lo incluyo Para en la afuera, muestra. para aunque afuera, fuera- porque es un siempre porfiado. Ya, ya. Ahí hay sesgo de autoselección, te fijas, si el programa es muy bueno, por cualquier razón, y la gente del grupo, que fue asignada al grupo control está interesadísima en participar, y por lo tanto empieza a acceder a tratamiento, cuando tú hagas la estimación de efecto, si el programa es bueno, efectivamente, ¿cierto? Estos que fueron asignados a control, tú los vas a seguir considerando como control, dicho sea de paso, ¿cierto? Sí. No como tratamiento, porque no son tratamientos, los Sí, asignaste a control. En Y si el programa es muy bueno, ¿cierto? Si el programa es muy bueno y a ellos les va bien, entonces en realidad la diferencia entre el grupo de tratamiento y control se te va a achicar y te va a generar la falsa sensación de que el programa es menos efectivo de lo que en realidad es. Ese es el problema. Ya, perfecto. Es que nuevamente, la pregunta, si en el fondo la duda me surgió partiendo de como la teoría que TOT ya es una evaluación un poquito sesgada. ¿Por qué? Porque no está contando un montón de gente. Bueno, si es que los que se cambian de grupo son muchos, claro. Es que todo lo que ocurre en el escenario de cumplimiento imperfecto es sesgado, Jiménez. Claro, El problema no es la estimación sesgada, el problema no es el treatment on the treated o el intention to treatment, el problema es el incumplimiento. Entonces, el evaluador tiene como principal preocupación hacer lo imposible para que se cumpla la regla de asignación, porque de lo contrario ocurre que aparecen estas dos estimaciones, ¿cachai? Entonces, no existe ningún paso en las evaluaciones de resultados que sí consideren a los porfiados que se cambiaron de grupo. No lo hay. O sea, no, pues, hacerlo está mal hecho. está mal hecho. Está mal Ya, hecho porque a ti lo que te interesa... O sea, sí, estoy reafirmando la idea nomás en mi cabeza. Es que los porfiados, tanto los que fueron asignados a participar, que no participan, y los que fueron asignados a controles y participan, los porfiados, por ejemplo, la idea de la utilización es que te quede igual proporción de muy motivados en controles y tratados, ¿cierto? Sí, no, sí, está súper claro todo lo demás. Entonces, si se empiezan a meter a la mala los muy interesados al programa, pero tú los sigues considerando como controles, Exacto. porque fueron asignados a controles, entonces el promedio del outcome de los controles se va a ir para arriba si es que el programa es efectivo. Y te va a generar la sensación de que hay menos diferencia de la que debería haber entre controles y tratados en el outcome. Entonces, en definitiva, te oscurece el efecto del programa. El programa es maravilloso, pero como mucha gente de los controles accedió al tratamiento, entonces
Los controles en realidad no son controles, los controles fueron intervenidos por esta contaminación. Exacto. ¿Vale? Vale. Ok, pero volvamos al punto. Llegamos a la conclusión de que el programa es efectivo, ¿cierto? Porque Sí. reduce el puntaje del riesgo de reincidencia, ¿vale? Ya, volvemos a la PowerPoint. Esto es nuevo, existen diferencias en el índice de riesgo al comparar el antes-después de cada grupo. ¿Bien? Fíjense que el antes-después en realidad son dos variables, ¿no? ¿Sí? Riesgo en T0 y riesgo en T1, ¿vale? Sí, existían de hecho. En los dos, en la base de la tarea también había diferencias. No, estaba así, sí, pero esto yo no se los pregunté. Yo no les dije si existía dentro de los tratados diferencias entre el riesgo antes y el riesgo después, y después dentro de los controles si existían diferencias entre el riesgo antes y el riesgo después. ¿Ven? Lo que acabamos de hacer allá es solamente con el riesgo antes o con el riesgo después, pero no esto, ¿te fijas? Entonces esto es un test de hipótesis un tanto distinto, y ahí está la sintaxis de ese test de hipótesis. Dice T-test, y ahí dice T-test riesgo T0 es igual a T1. Si los tratamientos son cero. O sea, esto de acá es para controles, que son 243. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, sí, estamos viendo diferencia en diferencia, por lo que dice el título. Pero todavía no, todavía no. Esto es como el primer approach, Jimé, ¿vale? Sí, lo estoy anotando. Riesgo. ¿Se entiende, Sara? A mí se me pegó todo casi lo que dijo. Ya, Escuché voy de muy nuevo. cortado. Voy de nuevo, ¿vale? Por favor, sí. Tú tienes nosotros teníamos una variable, dos variables que daban cuenta de el outcome antes de la intervención y post intervención, ¿cierto? Sí, claro. Perfecto. Esas variables se llaman riesgo T0 antes de la intervención, riesgo T1 después de la intervención, ¿cierto? Entonces, fíjate la pregunta que estoy haciendo yo acá. ¿Existen diferencias en el índice de riesgo al comparar antes y después de cada grupo? O sea, primero los tratamientos, o sea, primero los controles, perdón, y después los tratamientos. ¿Vale? Entonces, Vale. ese es un test que no habíamos hecho antes, Sara. No. ¿Ya? Porque antes decíamos, los controles son iguales a los tratados al comienzo, o los controles son iguales a los tratados al final, ¿cierto? Pregunta para verlo. Dime, espera, pero déjame explicarle a Sara el punto. Entonces, esta pregunta es distinta. ¿Alcanzas a ver que es distinta, Jimé? O sea, Sara, perdón. Sí, se nota que es diferente. Es diferente, porque estamos hablando en el caso específico de los tratados, y eso ya hace las preguntas diferentes. En el caso específico de los tratados, o en el caso específico de los controles, si eran distintas sus mediciones de riesgo antes y su medición de riesgo después, ¿vale? Claro, vale. Entonces, aquí, si ustedes recuerdan bien, eran 243 controles y 257 tratados, ¿no? Entonces, esta tabla de acá tiene solo a los controles. ¿Se ve? Sí, perfecto. Lo que le quería preguntar es que para verlo en los tratados, tengo que escribir lo mismo. T-test, riesgo T0 igual, riesgo T1, if tratamiento igual 1. Exactamente. Ya, pero antes de eso, Sara, Sí. tú puedes decirme si el nivel de riesgo en los controles era igual en la línea base a lo que fue en la salida. ¿Cuál era el nivel de igual riesgo? a lo que fue en la salida, ¿cómo? ¿Cuál era el nivel de riesgo de los controles en la línea base? 19 se supone que. Fantástico. ¿Cuánto es el riesgo a la salida? Los 12, el 1, sí. O sea, bajó 7, ¿no? Bajó, sí. Bajó 7. O sea, No. y estos no fueron tratados, son controles, ¿no? Sí, una diferencia de 7. Ya, bien. Y esa diferencia es significativa, porque aquí hay un 25, ¿cierto? Y el p-value es 0. Sí. Ya, acá está lo mismo, pero para los tratamientos. Es 0, así que. Me salió otra cosa. ¿Bien? Es ¿Qué me dices pero- tú, Jimé, con respecto a esto? Los 257. Pero- ¿Disminuyó o no disminuyó el puntaje para los tratados?
Perdón, es que me salieron otros resultados, por eso estoy... No, yo no la hice. Ya, voy a Estoy mirar lento mi acá. computador. En los no tratados disminuyó 7, en los tratados disminuyó 14. Fantástico, Jiménez. Muy bien, muy bien. Pero, ¿por qué no me salió? ¿Y disminuyó estadísticamente significativo? Ya, en los no tratados, o sea, en el control, la disminución, pero me acabo de confundir, no es, ay, me perdí. ¿Este T es grande o es chico? Pero si estoy viendo, es que yo prefiero verlo en los test de hipótesis abajo. ¿El La optimario? hipótesis es 0, por lo tanto, la diferencia es significativa. Eso. Es significativa, ¿cierto? Puedo rechazar la nula. Sí, perdón, sí, prefiero, es que claro, porque me ubico mucho mejor con tiene sentido verlo, el HA, eso, los tres test de hipótesis. Perfecto. ¿Y en el de los tratados? También, ¿no? También es significativa, sí. Ya, entonces podríamos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que en ambos casos, para tratados y para controles, el puntaje se redujo entre la medición de línea base y la medición 1, ¿cierto? Sí, ¿Estamos de acuerdo en eso? sí, ambos. O sea, bajó para todos, ¿cierto? Ujú. Entonces la pregunta, si es que quiero hacer esta evaluación eh, adicional, es si disminuyó más en los tratados que en los controles, porque en ambos disminuyó, ¿no? Exacto. Claro. A ¿Ya? ver si sigue Pero los tratando. tratados, pero los tratados disminuyó el doble, claro. Y eso es esto. Ya, ¿y cómo se hace destata? Pero No, esto no lo hice de Tata, esto me lo traje a mano. Ah, ya, muy bien, muy bien. ¿Ya? Ya. Entonces, el valor de la línea base en el índice de riesgo para los tratados es de 19.80 y el valor de la línea base para los controles es 19.94. ¿Vale? Ya. Si ustedes quieren hacerlo más corto y sencillo, acá está, pues, ¿no? claro. Los tratados disminuyeron el puntaje en 14 puntos, los controles disminuyeron el puntaje en 7 puntos. Por lo Ya, tanto, los La tratados diferencia. disminuyeron 7.40 más que los controles, el puntaje de riesgo. pero ahora tengo que ver si eso es estadísticamente. Muy bien, Jiménez, está bien. Muy bien, muy bien. Esa me está hallando toda la clase. Efectivamente, ese 7.40 es una reducción estadísticamente significativa. Ahora sí vamos a ver stata. Ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces vamos a inventar una variable que se llame diferencia de riesgo. Ok. Bien. Con este gen, ¿se acuerdan? Ese gen es con de gen. generar, ¿no? Generar diferencia de riesgo es igual al riesgo, pero este riesgo está de más, ¿ah? Se me quedó pegado acá. Sería riesgo guión bajo T1 menos riesgo guión bajo T0. Entonces, gen, ¿cómo lo habíamos puesto? Que no puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. Gen riesgo, no, diferencia de riesgo, ¿no? Es que yo tampoco puedo verla, nadie puede verla. Gen Pero si diferencia. por eso le dije que la bajaran, pues, chicas. Ah, Diferencia de riesgo. ah, Estás copiando el torpeo, pues, bro. Diferencia de riesgo es igual a riesgo guión bajo T1 menos riesgo guión bajo bajo T0. T0. ¿Sí o no? Sí. Aquí estoy calculando la diferencia en riesgo para cada uno de los chicos, ¿no? Sí, igual. Ya. Nada, generé una variable, no hay nada en el output, salió esto nomás, ¿cierto? Ya, y ahora lo que hago, según la PowerPoint, es que hago un t-test en que la variable dependiente ahora sea diferencia riesgo.
Este test diferencia el riesgo y tratamiento. ¿Se entiende? Allá vamos, allá vamos. Sí. Entonces, t-test, Hago un TT. Test diferencia. by tratamiento. Riesgo by tratamiento. By paréntesis. A ver. ¿Qué no me salió? Parece que no tengo espacio. Es estadísticamente significativa. Ahí está, ¿no? Sí, Coco, váyase. No, Hasta tu gata lo celebró. Sí, se escucha la gata. es que horrible. Y ella sabe que la están escuchando. Ya váyase, pe. ¿Se entiende, Sara? Perfecto, perfecto. Se descarta, se rechaza la hipótesis nula porque el p-value es 0 y el p es muy superior a 1,90. O sea, el programa es bueno. Sigue siendo bueno. Sí, muy bueno. Ojo con el signo, ¿ah? Yo sé que no le he dado la suficiente preponderancia no. a esto, ¿cierto? No, pero tiene razón, el signo además es positivo, y viendo el orden en el que están, Sí. control menos tratamiento, o sea, claro, no sé, el signo hay que verlo. Aquí lo voy a anotar. Acuérdate que en este análisis la variable dependiente es la diferencia, ya no es ninguna de las originales. No es el riesgo entre 0, no es el riesgo entre 1, sino que la resta de ambos para cada sujeto, ¿no? Sí. Ya. Entonces yo lo que digo es, los controles disminuyeron en 7, los tratamientos disminuyeron en 14, los controles disminuyeron menos que los tratamientos en 10. Perdón, los tratamientos disminuyeron más que los controles en 7.40. Exacto. Y este 7.40 positivo es estadísticamente significativo. Aunque tengo valor de 0. Sí. Entonces el programa es bueno. Ya. ¿Vale? Ya, esta estimación que acabamos de hacer, esto es la estimación de diferencias en diferencias. Este es el primer método cuasi experimental. Ya. ¿Estamos, Sara? Sí, se entiende, profe. Fantástico. Muy buena. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno. Ya, vamos a hacer otra cosa ahora que se llama regresión discontinua. Bien. Esto nosotros lo pasamos en su momento hipervolando, así que lo voy a refrescar intuitivamente primero, ¿vale? Hay programas que escogen a sus usuarios a partir de una variable continua, por ejemplo, edad, y un punto de corte sobre esa variable continua. Por ejemplo, van a ser beneficiarios del programa todas las personas mayores de 30 años. Si yo digo eso, ¿cierto? Alguien que tiene 30 años un día es beneficiaria, pero alguien que tiene 29 años, 364 días, no lo es. ¿Cierto? Correcto. ¿Cierto? Sí. Y esa variable puede ser cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, riesgo de reincidencia, ¿cierto? Yo voy a focalizar mi programa en las personas de más riesgo. Y en el IGI voy a definir que las personas de más riesgo son las que tienen riesgo por arriba de 30, por ejemplo, ¿cierto? Entonces alguien que tiene 31 entra, alguien que tiene 30 se queda afuera, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, el punto es que hay programas que seleccionan beneficiarios de esa forma, ¿ven? Sí, No seleccionan al azar, nada, lo seleccionan así, ¿bien? Entonces uno como hablador llega y ve estos programas y dice, cáspitas, aquí hubo una selección sobre la que yo no pude influir, no pude sacar mi tómbola, ¿cachai, no? Bien, entonces, suponga que evaluamos un programa cuyo propósito es disminuir la reincidencia de personas una vez que egresan de recintos penitenciarios al cumplir su pena. En realidad es reducir el riesgo, ¿no?
Y para eso vamos a abrir esta base de datos que se llama ejemplo 2, que son 2075 observaciones. Es más chiquitita, ¿ya? Esa es la otra base, profe, que nos dio, ¿cierto? Sí, esta se llama sesión 3, ejemplo 2. Quiero abrir esa. Ejemplo 2, ya. ¿Tenemos que hacer el gráfico? No, solamente se lo estoy mostrando por lo siguiente. Tiene esta forma, ¿cierto? El histograma, ¿cierto? 40 está más o menos al centro, ¿no? Como que la mitad tiene menos de 40 puntos de vulnerabilidad y la mitad tiene más de 40 puntos de vulnerabilidad. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve el histograma. Esto salió así, esto no es que siempre sea así. Yo lo hice, esta es una base de datos que le inventé yo para que saliera así, ¿vale? Pero ¿Ok? es una distribución normal. Es una distribución normal. De hecho, está hecho, la simulación está hecha con una distribución normal, ¿vale? Vuelvo a la PowerPoint. Entonces, los diseñadores del programa han decidido que se focalizarán en personas más vulnerables o pobres. ¿Bien? ¿Ya? Para cada usuario se cuenta con una medición de vulnerabilidad pobreza que varía entre 0 y 100, que es el puntaje este al que le acabamos de hacer el histograma. Sí. A mayor puntaje, mayor Mayor. vulnerabilidad. ¿Vale? Ya. Ojo, solo una pequeña nota al pie, casi que yo podría no decírselos, pero en general los puntajes de vulnerabilidad, como el del registro social de hogares, funcionan al revés. ¿Ah? Menor puntaje es mayor vulnerabilidad. ¿Bien? Pero si lo hacía así, iba a caer en un juego de palabras que los iba a poder confundir, entonces a propósito lo hizo al revés. ¿Vale? Ok. Ya. Mayor puntaje, mayor vulnerabilidad. Entonces, si yo me voy a esto, Sara, ¿quiénes son tratados? De 40 puntos para De arriba. 40. Sí. De 40 para arriba, ¿no? Estos de acá. Ajá. ¿Cierto? Hacia la derecha del 40, ¿cierto? Sí. Ya. Se establece que el programa solo atenderá a personas con vulnerabilidad mayor a 40 puntos. ¿Bien? Además de esto, de antecedentes previos, se sabe que el riesgo de reincidencia está asociado directamente a vulnerabilidad. O sea, las personas más reincidentes son las personas más pobres. ¿Ves? Todo esto es artificial, chicas. Son puros inventos míos, ¿vale? No estoy diciendo que esto sea así. Bien. Entonces, a mayor vulnerabilidad, a mayor a mayor vulnerabilidad, esto es, aquí debería decir mayor, ¿eh? Sorry, me equivoqué. Mayor puntaje. Claro, porque lo hice al revés. Lo hice al revés, sí. Lo voy a corregir al tiro, sorry. Ya. Se ve normal, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, Sí, a sí. mayor puntaje en vulnerabilidad, mayor riesgo de reincidencia. ¿Bien? Y lo que yo les pido recordar del método de regresión discontinua, que les dije volando en su momento, es solamente lo siguiente. Acá nos sacamos una tómbola, está claro, ¿no? Sí. ¿Cierto? Pero el programa determina quién participa y no participa a partir del puntaje de vulnerabilidad, ¿cierto? Sí. Ya, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, que es un elemento que determina la participación, ¿cierto? O sea, de hecho, la vulnerabilidad es la variable a partir de la cual se determina si alguien participa o no participa, ¿cierto? Sí. Más allá del cumplimiento, ¿eh? Yo todavía de hecho no me quiero meter acá en el tema cumplimiento, ¿ya? Pero desde el punto de vista de vulnerabilidad, ¿cierto? Deberían ir a tratamiento todos los con puntajes arriba de 40 y deberían quedar fuera de tratamiento todos los con puntajes por debajo de 40, ¿cierto?
Sí. Ya. El supuesto esencial bajo regresión discontinua es que los sujetos con puntajes levemente superiores al punto de corte no deberían ser tan distintos con los puntajes levemente inferiores al punto de corte. O sea, en la cercanía del 40, bien, para la derecha, y en la cercanía del 40 para la izquierda, los sujetos deberían ser más o menos homogéneos. ¿Se entiende eso? Sí, sí me acuerdo. Este lo estudiamos Sí, en se la... entiende. Los que están al centro, sí. Hizo un gráfico incluso. Ya, démosle no. Ya. Entonces, vamos a generar una variable que se llame elegible. ¿Vale? No la tenemos en la base de datos. ¿Bien? Entonces, vamos a decir elegible es igual a 0. Y elegible es No, igual a 1 si vulnerabilidad en línea base es menor que 40. Chuta, parece que hice esta cosa al revés. Puta la- A ver, sorry, me estoy dando cuenta de un pequeño condoro. Elegible 1. No. no parece que no especificaste bien. Entonces, gen elegible Igual. igual 0. Replace elegible igual a 1. If puntaje, o sea, perdón, vulnerabilidad. ¿No debería ser elegible igual? El guión bajo No, T0. mayor a. Debería ser más vulnerable lo elegible, ¿no? Sí, pues sí, 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 sí. Sí, mayor o Al igual. revés. Al Al revés. revés. Mayor o igual a 40, pues, profe, ¿qué está haciendo ahí? Perdón, mayor o igual a 40, sí. Pero no es elegible igual 1. Igual a 40, no es menor. No, porque el igual es un comparador. Ya, ¿Ya? ya, perfecto. Ahí el elegible igual 0, el elegible igual a 1 es una declaración. ¿Ya? Un segundito. Ya, ahora sí. Entonces tengo lo siguiente. Vamos a ver si me sale. ¿De dónde está el mayor en este punto? Déjeme hacer esto primero. Scatter puntaje, o sea, perdón, vulnerabilidad de 0, riesgo de 0. O sea, voy a hacer lo que se llama un diagrama de dispersión, ¿vale? A riesgo de 0. Ahí está, ¿no? Entonces, Sí. lo voy a poner al revés, perdón, porque la variable de vulnerabilidad es la que determina la participación. Lo voy a poner horizontal. Profe, perdón. ¿Alguien sabe cómo se hace el mayor en teclado Windows? Chuta, Al lado de la flechita a la izquierda. por lo general está al lado de la Z en mi teclado. ¿No? Sí, al lado de la Z también. Pero es que en este no. Te lo mando por chat, Jimé, por el No, WhatsApp. aquí lo tengo. Ya, es mayor. No lo veo. Ya, pero ahí está nuestra. Es evidente que existe una relación directa entre vulnerabilidad y riesgo, ¿cierto? Y los tratados son los mayores de 40, ¿cierto? Sí. Y ¿Cierto? están concentrados. Sí. Entonces voy a hacer un truco. De hecho, lo tengo copiado en un torpeo porque el gráfico tiene un código bastante más largo, pero acá lo tengo. Ya. Es un código que voy a copiar de mi torpeo porque es más largo, simplemente como para Oh, que salga más bonito el gráfico. es muy largo. Pucha, yo quiero. Ay, qué lindo. Oh, yo quiero saber hacer eso.
Tiene que mandarnos eso, profe. Les mando el do file. Ahora tiene una pifia que está al revés, porque en realidad los azules son los no elegibles, ¿cierto? Sí, Sí. No Eso se entiende. elegibles y acá son los elegibles. Eso es lo que salió en la PowerPoint, está pifia, así que hay que corregirlo. qué larga la cuestión. Ahí está. Está perfecto, ¿no? Se ve bonito. Sí, se ve muy bonito. Súper Se bonito. entiende. Bien. De 40 para arriba, elegible, pero todo esto es con información de riesgo en línea base, ¿cierto? Aquí no estamos haciendo ningún análisis de efecto ni nada, No, ¿cierto? no. Sí, no. ¿Cierto? Ya, fantástico. Entonces vuelvo a la PowerPoint. En nuestro ejemplo existe un cumplimiento perfecto. O sea, no, por hoy no nos vamos a preocupar del Ya, intention to vale. treatment, ni el treatment on the treated, de nada de eso. Pero la forma de proceder es exactamente igual, chiquillas. Si es intention to treatment, manda solamente cumplimiento perfecto, perdón, manda solamente elegible. ¿Ya? Porque suponemos que la gente cumple la condición de elegibilidad, ¿cachai? Y si no cumpliese, habría que buscar una variable participa acá, Perfecto. ¿ya? Que no es el caso, no hay una variable participa. ¿Bien? Entonces, todos los puntajes de más de 40 puntos participan y todos los de menores de 40 puntos no participan, ¿vale? Y aquí está el grafiquito, tiene los puntos cambiados de color, lo que acabamos de corregir, ¿cierto? Y aquí está, fíjese que acá está el después del programa. Excelente, pues. ¿Qué es lo que se ve ahí? Es evidente que todos los que participaron en el programa tienen puntajes más bajos, ¿no? Riesgo más bajo. No todos necesariamente, pero se ve discontinuo el gráfico. O sea, claro, habría que ver punto a punto, ¿no? Pero que en Exacto. promedio, La mayoría. Sí. es que tienes toda la razón, Jiménez. Ni siquiera la mayoría, yo no sé No, cuál. no, entonces- Pero lo que sí queda claro que en promedio Sí. esta cosa cambió estructuralmente, ¿cierto? Claro. Sí. Bien. El punto, Jimé, es que aquí está toda la tentación de decir que todos los que están de 40 para arriba son tratamientos y todos los que están de 40 para abajo son controles, ¿cierto? Sí. Ah, qué buen punto. Esa es la Claro tentación. Yo me imaginé así todo el rato. que Pero sí, el problema, ¿cuál es el problema de eso? A ver si son capaces de descubrirlo. es que no, o sea, pueden haberse movido, por decirlo, de El punto de corte. Sí. de un lado del gráfico al otro en el puntaje de salida, claro que sí. Pueden aumentar el nivel de riesgo. No, Sí. pero No. en ambos gráficos tenemos el nivel de riesgo línea base. O sea, perdón, de vulnerabilidad de línea base. ¿Bien? Lo que pasó acá es tratamiento. Ese baja de los puntos azules, eso es tratamiento. Ya, entonces podría repetirme la pregunta. Ya, entonces los que están acá a la derecha, que son tratados, tienen en promedio un puntaje de riesgo. Antes lo tenían como mayor, ¿cierto? Sí, Que más los arriba. controles. Y ahora están claramente menor que los controles, ¿cierto? Exacto. Entonces, si yo dijera que todos estos azules son tratamientos, y si yo dijera que todos estos rojos son controles, ¿cierto? Tendría toda la tentación de decir, bueno, entonces calculo el riesgo promedio en todos los rojos, calculo el riesgo promedio en todos los azules y hago un test de hipótesis de diferencia de promedio, ¿no? Ya, ¿Sí a o no? ver. ¿Te parece lógico? Sí. Haría esto. A ver, Jiménez, mira. Haría esto. Es que me tinca que hay una trampa en su agenda. Obvio que hay una trampa, sí, por eso lo estoy Sí, diciendo. ¿Ya? Por eso yo estoy Obvio así que hay como... una trampa. Entonces, yo hago esto. T-test, riesgo, riesgo T1, ¿cierto? Estoy haciendo lo mismo que está haciendo antes, lo que pasa es que ahora con esta nueva variable que se llama elegible, ¿cierto? Va elegible. No se llama elegibilidad. Elegible. Elegible, sí. Ya, a ver ¿Ya? qué salió. Bueno, es súper Efecto, ¿no? efecto, claro. ¿Ya dónde está la trampa ahora? Que los controles son 86, los tratados son 69, ¿cierto? Sí. Una diferencia de 17. 17. La trampa, colegas, es que un puntaje, un sujeto que tiene una vulnerabilidad de 60 es muy vulnerable, no es para nada comparable con alguien que tiene puntaje de vulnerabilidad de 20.
Y lo había dicho el otro día. Usted. Entonces, Ya entonces, caché. entonces no hay comparabilidad, ¿cachai? No hay comparabilidad, es una mala idea, así hacerlo a la bruta. Lo que es una buena idea, y en esto es lo que consiste regresión discontinua, es que los sujetos que tienen puntajes parecidos a 40, Ya, perfecto, ya. Entre ya, 30 y 40 y entre 40 y 50. yo te diría que un poquito más angostito, ¿vale? Uno fija uno acá en regresión discontinua se queda el concepto de ancho banda, ¿vale? Yo lo hice con 5, el ancho banda, Dale, ¿vale? dale. Entonces, si bien existen señales de efecto, el nivel de riesgo de reincidencia post-intervención es menor entre elegibles participantes que entre los no elegibles, no participantes, no todos los sujetos a ambos lados del punto de corte son comparables. Ese es el tema, ¿no? Sí, Entonces, personas de alto nivel de vulnerabilidad, alto riesgo de reincidencia, no son comparables con personas de bajo nivel de vulnerabilidad y por lo tanto bajo nivel de reincidencia. perfecto, sí. No, no, Entonces, no puedo hacer eso que hice, ¿bien? Por lo anterior, es necesario realizar la comparación haciendo un zoom. Y esta es la banda, ¿va? A puntajes en la cercanía del punto de corte y con ellos, como de costumbre, efectuar el test de hipótesis de diferencia media. No con todos, sino ya, que perfecto. solo los que están en un ancho de banda. Súper. ¿Bien? Entonces, Sí. seleccionamos un ancho de banda de 5 puntos a ambos lados del punto de corte, creando para ello una nueva variable. Y ahí está. Gen tratado. Fíjense que inventé esta variable de tratado, ya no hablo de elegible, ¿cierto? Pero es un nombre nada más. Ya. Gen tratado es igual a 0 if vulnerabilidad T0 es mayor que Mayor. 35, pero menor que 40, ¿cierto? En Y, ese caso, ya sí. y la misma variable tratado, pero ahora vale 1 si la vulnerabilidad es mayor que 40, pero menor que 45. Ahí está el ancho banda. Voy a hacer la pregunta de rigor. Ajá, Teniendo yo una variable continua como esta que va de 1 100. a 1000, no, que va más arriba todavía, a Ajá. 1000, ¿cómo decido cuál es mi ancho de banda? Hay Eh, un... en estricto rigor, lo que nosotros estamos haciendo es un juguete ahora, decidiendo arbitrariamente el ancho banda, pero hay métodos no paramétricos para hacer esto, que son bastante más complejos de lo que estamos hablando acá. Que el, que Ya, el, que el software decide un ancho de banda. ¿Ya? ¿Y no vale la desviación estándar? Puede ser, es que ahí hay trucos manuales. Los trucos manuales, lo que inclina la balanza a favor de los trucos manuales es lo siguiente. En primer lugar, en el ancho de banda, ¿qué pasa si el ancho de banda es muy ancho? ya de nuevo, en los extremos de los ambos anchos de banda ya no son comparables y por lo tanto Fantástico, he hecho a perder fantástico. la... No hay comparabilidad. Entonces uno preferiría por ese dato Que sea para más incrementar chico. que sea angosto, ¿cierto? Pero ¿cuál es el Ya, problema que sea angosto? Si es muy angosto, te quedan muy pocas observaciones. pocas observaciones, justamente por eso es la pregunta. Entonces, el punto es que si quedan pocas observaciones, también lo vimos en la clase anterior, ¿te acuerdas, Jiménez? Que jugamos, simulamos unas muestras chicas y vimos que cuando las muestras son muy chicas no hay ningún test de hipótesis que, pase que salga significativo. Claro, Todo, porque, claro, todo es usamos... igual con muestras muy chicas. Exacto. No hay, Pero lo que dijo el profe Piñol, que usar las desviaciones estándar de los puntajes, eso por es ejemplo, pero son puros trucos artesanales. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, pues, pero no es algo paramétrico, no es una fórmula que yo te diga, tienes que agarrar las desviaciones estándar y ya, sumar perfecto. tanto a cada lado, restar tanto a cada lado, no depende de eso. Bien, no Ya, depende de ok. eso. De hecho, hay que bajar una librería específica que hizo un argentino que se llama Sebastián Cataneo. De hecho, pues cuando veamos matching, vamos a tener que descargar la librería de este compadre que hizo para esto, para simplificarnos la existencia, ¿vale? Y Cataneo también tiene una librería para regresiones discontinuas y que responde automáticamente esta pregunta. Yo nunca la he ocupado, para serles franco. Si quieren, les paso el truco porque lo tengo en una presentación que hice hace un tiempo. Pero en general uno va jugando con anchos de banda. Que tampoco tiene tanta ciencia, ¿ya? Porque cuál es a pesar de que no tengamos la iluminación de cuál es el ancho de banda correcto, es comparabilidad y que queden suficientes puntos dentro del ancho. Eso es, Exacto, ya. ¿ya? No, sí, está súper claro.
Entonces creo esta variable de tratado, que vale 0, que vale 1. Y si ustedes la calcularon bien y hacen un tab tratado, una tabla de contingencia tratado, debería dar algo como esto. Prueben, por favor, así, a ver si les da eso. ¿Nos puede poner la anterior para copiar el comando? Igual, Jimé, si lo tenías en el PowerPoint, cópialo del PowerPoint. ¿Para qué te...? Estoy en otro computador. Eso. Se me había olvidado. Y nosotros no podemos manipular el PowerPoint suyo. Pero si es un PowerPoint, no es un Sí, PDF. yo pude sacarlo de ahí. No puedes plagiarlo, pero puedes manipularlo hasta que te dé ahí, pues no hay ningún problema. Y si tú le pones copyright Jimena verbal, va a tener problema, pero mientras no hagas eso. Ahí está, ¿no? Sí, se ve. Bien. Y si hago tab, tratado, me va a salir lo que tengo en la PowerPoint, ¿no? O sea, ya no son los 2073 de antes, sino que igual quedan hartos, quedan 1386. De hecho, si quieren, así como para que sea más mono todavía, repitamos el gráfico. ¿Ya? Sí. En vez de elegible, le pongo acá tratado igual 0, tratado igual 1, ¿cierto? Tratado. Tratado. ¿Qué va a pasar? A ver, Jimé o Sara, ¿qué va a pasar con el gráfico? Va a estar más al centro. ¿Entre qué valores se mueve? En los 40. Entre 35 y 40. Y sí. Claro, 35, 40 y 40 y 45. Como que no se ve mucha diferencia. Se ve menos. Sí, pero ¿qué variable estamos usando? T0. Riesgo T0. No estamos usando... perdón. Por eso. Ya hagámoslo con T1. T1. Espérense, a ver. Déjenme hacerlo así para no... Es muy larga la fórmula. Riesgo T0, riesgo T1. Listo. ¿Están? Excelente el tratamiento, pues. Bueno, ¿ah? Súper. Oye, pero sube para los dos. Sí, es que eso puede pasar, pues digo, porque el tiempo hace por distintas razones que haya un movimiento en paralelo de aumento en riesgo para todos, por ejemplo. Que, no estoy diciendo que eso pase, me pasó con esta base que simulé, ¿cachai? Pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, porque a ti lo que te interesa es que si todos redujeron riesgo, o que todos aumentaron riesgo, perdón, el programa es efectivo por el hecho de que el aumento en los tratados es menor que el aumento en los controles. Claro, no, sí, eso pasa. Y eso evidencia de efecto. La media se fue a la... Claro. ¿Cachai? ¿Se entiende, no, chicas? Súper. Y esto es regresión discontinua. Entonces, ahora que tengo eso... Igual tengo que hacer el trabajo con estos rangos de los promedios y ver si son estadísticamente significativas las diferencias o no. Sí, pues, ahí está. Pues. Ahí está, por supuesto. Y es muy estadísticamente significativa la diferencia. Pues. La diferencia es de 21 en promedio. ¿Sí o no? 80 Sí. Sí, pues, es 21 de todo. Se ve, ¿no? Sí. De hecho, cualquiera de ustedes podría decirme, oye, pero si hay tanto punto hacer más angosto la chuana también, pues. Mientras no lo hagamos por estos métodos no paramétricos, es un juego. Ahora, es evidente que el problema... Sí. Es evidente que el problema se empieza a presentar en la medida en que uno empieza a escoger anchos de banda y obtiene resultados distintos. Ahí estamos en un drama. ¿Bien?
Pero mientras no ocurra eso, ustedes perfectamente lo pueden hacer así, nadie les va, nadie les va a crucificar por no hacerlo con el lado file de Cataneo, que es esta cosa que yo les contaba antes. ¿Bien? Ya, súper. Hagamos un Si no- break, chiquito. bueno, si nos crucifican después, hacemos esto, lo culpamos. No, pero me llaman, pues, ahí les cobro barato y lo cobro baratito y lo hacemos. ¿Cómo que nos cobran? Ah, Ya, Sí, pero puede ser un café, nada más que eso, nada más que eso. ok, ya. Toma. ya. ¿Ya? Ya, ¿hasta qué era el break, profe? ¿Será? Hoy hasta las 8:45, ¿no? Sí. Ya. Entonces, nos vemos en 10 minutos más. Ya. Pero van a quedar 15 minutos de clase, ¿o no? Ah, no, No, pues son las 7:30. perdón, me equivoqué. Queda como una hora todavía. ¿Ya? Indeed. Ya. Nos vemos. Ya. Oye, Dígame, profe. ya me acordé porque no puedo hacer diferencia en diferencia. ¿Por qué? Porque no tengo sujeto a sujeto. Sí, pues en el Outlook la tenía sujeto a sujeto. No, tengo medias de grupos. Ah, no te puedo creer. No tengo un puntaje de entrada y salida para cada persona. ¿Y por qué no? Porque Ah, no, porque tenía atrición entre medios. no, más allá de eso, sí, aparte de las posibles pérdidas, es que No le diste ID. entre la voluntariedad y el anonimato y todo eso, no, pero fue una joda, fue un error en realidad, para serte Ya, sincero. pero claro, no le diste ID, claro, porque para poder hacer eso hay... Te pagaste. Sorry, ahora sí. No, que te decía que para poder hacer eso, Diego, claro, tenéis que tener el ID un ID único, el root, por inventarte cualquiera, Sí, pues. en los dos test. Sí, Entonces, pues sí, si ahora ahí cuando estaba mirando la PowerPoint, claro, pues, ahora me acuerdo que eso lo conversamos esa vez cuando estuvimos viendo así como ya qué método ocupar, y claro, pues, eso hacía perder la posibilidad en la diferencia en diferencia. Así que no, hay que jugar no, no, con lo que está, ¿no? ujú. Ya, vamos a la... Ya vaya a fumar nomás, compañero. Yo voy a buscar algo para picar. See you later.
Ya, colegas, seguimos. Ya. Ya, entonces, ya hemos visto dos métodos cuasi experimentales, ¿cierto? Acuérdense que los métodos cuasi experimentales son cuando no podemos sacar la tómbola, ¿no? Sí. Y que por lo tanto no podemos hacer esta golden standard, ¿cierto? Obtener dos grupos que son estrictamente iguales en todo lo observable y más aún estrictamente iguales en todo lo no observable, que es un atributo siempre deseable a la hora de aislar el efecto de las intervenciones, ¿cierto? Porque finalmente lo único diferente entre ambos grupos debería ser que unos pasan por el programa y otros no. En todo lo demás deberían ser iguales, ¿cierto? Y lo hicimos con diferencia en diferencia, ¿cierto? Entonces para cada sujeto estimamos la diferencia entre el puntaje de entrada y el puntaje de salida, y después dijimos, esta es la modificación de puntaje en los tratados, esta es la modificación de puntaje en los controles. Si el puntaje de los tratados se reduce más que lo que se redujo el puntaje de los controles, eso quiere decir que el programa es bueno. Y eso más encima después lo probamos con un test de hipótesis, ¿cierto? Es el primer método de diferencia en diferencia. Y el segundo método es decir, hay ciertos programas, acuérdense por favor, y esto es súper importante, que el método de regresión discontinua aplica solo en aquellos programas que escogen a sus usuarios en función de un puntaje continuo, al que le aplican un punto de corte. ¿Vale? No sirve en ningún otro escenario. ¿Bien? Porque lo propio del método de regresión discontinua es el puntaje continuo y un umbral de corte. ¿Bien? Entonces, con ese umbral de corte uno dice, bueno, los que están a la derecha del umbral de corte no deberían ser tan distintos a los que están levemente hacia la izquierda, ¿cierto? Y uno define un ancho de banda, uno define una variable nueva, que nosotros le llamamos esa variable tratado, ¿cierto? Y sobre la base de esa nueva variable, uno, no la antigua, ¿cierto? De hecho, aquí, recuerden que acá hay menos observaciones que antes, ¿no? Hay solo 1386 de las 2075 que había en un principio, ¿vale? Entonces, en este subconjunto, uno hace la estimación, ¿vale? Sí. Y aquí creo que es significativo. Ahora, ¿es regresión discontinua perfecto? No, no es perfecto. ¿Bien? Pero es sugerente. ¿Perdón? Pero es bien sugerente. O sea, es que, por eso, en esta cosa no es que uno le tenga ni buena ni mala a las estrategias, simplemente que uno tiene que conocer las pifias y las virtudes, ¿cierto? Entonces, la primera gran pifia de esto, la primera gran pifia, es que son estimaciones locales. ¿Bien? O sea, cualquier cosa que nosotros estimamos acá, ¿bien? O sea, nosotros dijimos el puntaje, o sea, perdón, el programa es efectivo, en realidad es una afirmación que solo podemos esgrimir acá. Pero no puedo decir nada de estos y no puedo decir nada de estos. ¿Se entiende, no? Perfecto, claro que sí, pues. Porque están excluidos. Yo no puedo decir cómo funciona el programa en los sujetos más vulnerables, o cómo funciona el programa en los sujetos menos vulnerables. En realidad, lo que yo digo es cómo funciona el programa en personas con puntaje cercano al punto de corte de la intervención. Eso es localidad. Exacto. ¿Vale? Esa es la validez externa de los resultados. O sea, de hecho se limita la validez externa, ¿cierto? Se limita, exacto. A los gallos que entran en la evaluación. En la banda. Exacto. ¿Ya? Y por tanto, un mayor ancho de banda alrededor del punto de corte disminuye la comparabilidad, ¿cierto? Y un menor ancho de banda alrededor del punto de corte reduce el tamaño muestral, aumentando la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, que es lo que yo había contado antes, ¿cierto? Entonces, como es local, en regresión discontinua uno pierde efectivamente validez externa, Jimena, lo que tú dijiste es correcto. ¿Vale? En consecuencia, la determinación de un ancho de banda adecuado es un aspecto clave del diseño de regresión discontinua. Yo lo que les sugiero, para no meternos en las cavernosidades de este método no paramétrico de cataneo, es
simplemente repetir estos análisis con distintos anchos de banda, y si con distintos anchos de banda les da el mismo resultado, entonces tienen unas conclusiones robustas, independientemente que no hagan un cálculo no paramétrico del ancho de banda, ¿vale? Ya, súper, súper bueno. Además de esto, puede, como siempre, puede existir incumplimiento de la regla de asignación. O sea, un perico un perico o perica que está acá, cerquita del 40, puede decir, ¿sabe qué? Yo no participo. O un perico que está acá, se la puede ingeniar para participar. ¿Cierto? Entonces, en regresión discontinua también hay incumplimiento. Bien. Cuando en regresión discontinua hay incumplimiento, yo no lo puse acá, se me fue. Déjeme decir esto primero, ¿ven? Uno puede volver a hacer las estimaciones treatment undetreated e intention to treatment. Y ocurre lo mismo, ¿cierto? O sea, de hecho hacer la intention to treatment es utilizar simplemente la asignación original, ¿no? Exacto. Elegible o no elegible. Porque no importa si cumple o no cumple, simplemente interesa saber a partir de la intención de tratar, ¿cierto? Si es que se modificó o no se modificó el puntaje. ¿Bien? Y en el treatment undetreated habría que implementar exactamente el mismo filtro. Habría una variable más en la base de datos, ¿eh? Sería la variable participa, por ejemplo. Exacto. Que es la que nos permitiría reconocer si un elegible no participó o si un no elegible participó. Ahí uno vería los incumplidores, ¿cierto? Exacto. Pero el treatment undetreated sería igual. O sea, el filtro que hicimos la vez anterior, se lo copian el script, lo traen para acá y lo aplican, ¿cierto? Que es solamente el treatment undetreated es con los cumplidores, ¿no? Ya. El punto es que si además de, o sea, estamos estimando regresión discontinua y no hay cumplimiento perfecto y ustedes hacen estimaciones treatment undetreated, hay una doble localidad. Primero es local porque la regresión discontinua es local. Exacto. ¿Cierto? Solo vale para la gente que está cerca de la banda, o en la banda, perdón, mejor dicho, ¿cierto? Y además de eso, ustedes tendrían que eliminar a todos los no cumplidores. Entonces, es la gente que está dentro de la banda y además que cumple con la regla de asignación. Menos Entonces, validez externa. Menos validez. uno siempre con este tipo de cosas cobardea, uno nunca dice no es válido, pero reduce validez, claramente. O bueno, uno puede decir que es válido para estos casos. Validez externa, ¿no, Jimé? Exacto. Validez externa. Entonces, claro, son distintas formas más o menos elegantes de decir que perdimos validez externa. ¿Bien? Lo que yo no había puesto acá, es que cuando hay el cumplimiento perfecto, el tipo de estimación regresión discontinua en inglés se llama sharp, ajustado, o sea, no ajustado, perdón, preciso, sharp, afilado, digamos, ¿bien? Y cuando hay cumplimiento imperfecto, la modalidad de estimación se llama fuzzy o difuso, regresión discontinua difusa. ¿Bien? Pero simplemente son las denominaciones. Lo que me importa de esto es que ustedes se queden con que este es el procedimiento de estimación. Vale. Ya. ¿Vale? Vale. Sí. Ya. ¿Alguna pregunta adicional con respecto a regresión discontinua antes de pasar a la última que es matching? Sigue nomás porque todas las preguntas se responderán viendo la clase de nuevo. Ya, muy bien, muy bien. Y haciendo el ejercicio. Y haciendo el ejercicio, justamente. Muy bien. Porque ya estamos viendo la tarea, pues Sara. Sí, yo me lo estoy imaginando. Pero las tareas son estos mismos ejercicios. No la hará que, Jimé, no la hará que. Para recordar, ¿bien? El matching es un diseño de evaluación en el cual el grupo control se obtiene sobre la base de la búsqueda de sujetos similares en aquellos atributos que explican la decisión de participar de los que se inscribieron. ¿Vale? O sea, lo central del matching es que yo no saqué la tómbola, siempre estamos en cuasi experimental, ¿cierto? No saqué la tómbola,
Y acá hubo gente que decidió participar, ¿cierto? Y hay gente que decidió no participar. Entonces a mí en Matching la idea es intentar reproducir el comportamiento de no participar o participar sobre la base de covariates. Covariates que determinan la decisión de participar, ¿vale? ¿Conocer esas variables? O sea, Covariates es Claro. cualquier variable, sexo, Sí, conocerlas. edad, peligrosidad, riesgo, condena, ¿ya? En fin, puede ser 100.000 variables. De hecho, en este tipo de cosas, mientras más variables, mejor. Nunca menos peor. Sí. ¿Ya? Nunca más peor, perdón. ¿Bien? El punto es que uno nunca tiene 1000 variables, y la debilidad Claro. de esto, que la voy a reiterar ahora y la voy a volver a mencionar al final, es precisamente esa, que nunca tengo 10.000 variables en la base de datos, siempre tengo las que pueda, digamos. ¿Cierto? Y lo que Cuando- vimos en la otra clase, en la clase anterior, es que puedo tener 1000 variables, pero justo era la 1001 la que la que marcaba. determinaba, la que influía en la decisión de participar. Y cuando no la tuve, no pude controlar por esa. Ese es el drama de esta cosa. ¿Ven? De hecho, yo se las cuento porque esto es una de las cosas que más se usa, pero está súper de capa caída en la comunidad que se dedica a la evaluación de impacto. No les gusta Matching. Y por razones súper entendibles. ¿Bien? Lo que pasa es que no hay que volverse talibán de estas cosas. A veces uno lo único que puede hacer es esto nomás. No tiene otra opción. ¿Vale? Claro. Entonces, acá lo clave es qué variables determinan la decisión de participar. ¿Bien? Entonces, ¿participa o no participa? Participa o no participa como variable dependiente de un modelo de regresión en el cual hay covariates hacia el lado, explicando. ¿Cierto? Esa es más o menos la lógica. ¿Bien? Entonces, si es participa o no participa, una variable dependiente dicotómica y 20.000 variables para el lado explicativa de cualquier naturaleza, ¿cierto? Yo podría calcular la probabilidad para cada sujeto sobre la base de sus atributos de que participe, ¿vale? Claro. Bien, con un logit. De hecho, antes lo hicimos. Lo que no Sí, hicimos fue estimar la probabilidad. Bien, simplemente estimamos el logit nomás, pero no estimamos la probabilidad. Con dos cosas más, esta tablaría, ¿bien? Esta tablaría para nosotros sin ningún problema, ¿vale? Ahora, para hacer matching, se requiere un set de variables que puedan ayudar a predecir la decisión de participar, tanto para tratados como para no tratados. O sea, necesito las mismas variables para todo. Y no solamente eso, sino que además necesito, y eso se me olvidó ponerlo en esta PowerPoint, para que lo recuerden, ojalá tener infinitos sujetos que no accedieron a tratamiento. claro. Porque cuando tengo infinitos sujetos que no accedieron a tratamiento, tengo infinitos sujetos en los cuales encontrar clones. Los matching, claro. ¿Ya? Si yo tengo una base chiquitita de sujetos que no participaron, entonces lamentablemente es muy probable que no logre conseguir lo que después vamos a ver que se llama soporte común, ¿vale? Que en promedio para todos los tratados siempre fue capaz de conseguir un buen match, ¿vale? Ya. Dada que la similitud de la decisión de participar se juzga sobre la base de múltiples variables, esto es multidimensionalidad, el ejercicio se facilita, reduciendo la búsqueda a la similitud en una sola variable. Y esta sola variable se llama Propensity Score Matching. De hecho, este método generalmente usted lo busca en los libros no como matching, sino como Propensity Score Matching. ¿Vale? ¿Y qué es ese número, esa sigla rara? Simplemente es una probabilidad. Es la probabilidad de participar condicional a los covariates. Vale. Entonces lo único que no he agregado nada nuevo. Uno calcula el logit que vimos en antes. A ese logit, después de estimarlo, calcula la probabilidad de que cada uno de los sujetos participe, ¿cierto? Y tengo esa probabilidad, es un propensity score matching para cada uno. ¿Ven? Entonces supongan ustedes que tenemos un programa del cual Sara y Diego son tratados, y tenemos 3 candidatos a control, que es Rodrigo, Jimena, no, me equivoqué. Rodrigo Jimena, ¿no? ¿Bien? Yo sé que el ejemplo es súper imperfecto porque no tenemos Bien. 10 candidatos de controles, ¿cierto? Pero el procedimiento es más o menos el mismo. ¿Bien? Yo tengo a Sara y Sara tiene una probabilidad de participar. Sara participó, ¿bien? Pero la probabilidad de participar calculada sobre la base de este Propensity Score Matching es un número que se mueve entre 0 y 1, porque es una probabilidad, ¿cierto? Claro. Supónganse que para Sara
la probabilidad estimada del modelo es de 0,75. Y los dos candidatos a clones de Sara somos Jimena y yo, ¿cierto? Y Rodrigo tiene un puntaje de 0,70 y Jimena tiene un puntaje de 0,77. Bueno, el más Yo soy cercano Jimena. a Sara es Jimena. Jimena. ¿Se entiende, no? Sí. Absolutamente. Entonces, el clon de Sara es Jimena. Bien, esa es toda la magia de esto. Sí, tiene unos procedimientos matemáticos complicados para determinar el login y todas esas cosas, pero al final del día es simplemente yo busco, sobre la base de ese propensity score matching, busco el más cercano a Sara y el más cercano a Diego. ¿Bien? Entonces, el propensity score matching se estima a partir de las regresiones en que la variable dependiente es la decisión dicotómica de participar. En realidad, más que la decisión dicotómica de participar es participa, no participa. ¿Bien? Con un conjunto de variables que explica la variable de participar. O sea, los covariates al lado. Sexo, edad, las que ustedes quieran. 1000 si quieren. Todas las que puedan. ¿Vale? Vale. Estos modelos se denominan Logit o Probit y lo pueden ver en el Heller Martínez. Y de hecho lo hicimos hoy. Entonces estas cosas estiman una probabilidad para Sara, una probabilidad para Diego, una para Jimena y una para mí. Y simplemente el método escoge a Jimena como el clon de Sara porque está más cerca de Sara. ¿Vale? Volvemos al ejemplo de Stata en sesión 3, ejemplo 1. No el que usamos para regresión discontinua, sino que el que usamos al principio. Ya. Empiezo a ver esto. Y vamos a suponer que no existe asignación aleatoria de tal manera que la variable participa indica quién participó y 0 si no participó. Pero por expresa voluntad propia. Ese es el punto, ¿vale? Que en alguna medida es lo mismo que habíamos dicho al principio, ¿no? Sí, porque acuérdense que la variable tratamiento era la que definía quién de la tómbola salía asignado a tratamiento y control, y la variable participa era efectivamente quién voluntariamente decidía participar o no. Entonces estamos diciendo que vamos a utilizar esa al tiro, participa, ¿vale? En vez de tratamiento. Nos olvidamos del tratamiento. La tómbola ya no cuenta. De hecho, en matching se utiliza precisamente porque no hay tómbola, ¿vale? Y suponemos además que los determinantes de la participación del programa son precisamente las variables T0 que contiene la base. O sea, la decisión de participar está determinada por el índice de pobreza en T0, por la edad en T0, por el consumo de drogas en T0 y por la nacionalidad en T0. ¿Bien? ¿Ya? Este matching es más pobre que... Sí, pues, ¿qué quiere que le diga? porque Pero ya. tengo 4 variables nomás, ¿cierto? Cuatro, sí. Me gustaría tener 1000, ¿ya? Pero tengo 4. ¿bien? Con esta información se puede calcular para cada sujeto la probabilidad de que participe del programa mediante modelos denominados Logit y Probit. ¿Bien? Con la probabilidad de participar se busca para cada participante, participa igual a 1, a su clon. Esto es, aquel no participante participa igual a solo con probabilidad de participar más cercana a cada participante. Esta jerigonza es la que hicimos recién con Sara, ¿cierto? Sí. Sí, pero está clarita. Ya. Stata efectúa por nosotros estos cálculos, todo esto, gracias a este personaje que se llama Matías Cataneo, con una formulita que se llama PSMatch2, ¿bien? Que hay que instalar, y se instala mediante esto. SCC install PSMatch2, replace. El replace en realidad es porque yo ya lo tengo instalado, ¿eh? Ustedes podrían no poner este replace, podrían no hacer eso. Pero si lo corren 2 veces, les va a chillar porque ya está instalado. ¿Se entiende, no? Ya. Pero ya está ¿No lo instalado. hacemos entonces en el...? Lo hacemos. No está instalado, tienen que instalarlo. Ah, ya. Lo que pasa es que en Stata muchos sujetos se escriben programas. Esto no es, PSMatch2 lo escribió este gallo, ¿ven? Y este gallo no es de Stata. Pero la comunidad de gente que trabaja en Stata comparte su procedimiento mediante esta modalidad. Estos se llaman ADO files. Es un programa que inventó este tipo que se ejecuta desde dentro de Stata. De Ya. hecho, uno como que queda creyendo que esto viene con el paquete original de Stata. No, esto lo creó este gallo, ¿vale? Y como les mencionaba, hay uno parecido a este,
para regresión discontinua, que es el que utiliza, el que define paramétricamente el ancho de banda. Ya se instaló acá. ¿Se instaló? Sí. Ya. ¿Cómo se usa el PHMatch2? ¿Bien? Primero, se utiliza la variable, se pone la variable dependiente. Luego, de hecho aquí abajo está, por si lo quieren ir viendo. ¿Ah? Ya. PHMatch2 participa, ¿cierto? Y después las variables Índice Índice pobreza. Progresat. no, O que sea, aquí hay un error. ¿Ah? La variable dependiente que es participa, pero después vienen los covariates. Acá yo me equivoqué, debería decir, de hecho, eso dependientes es un condoro, a ver. Ya, ¿Cómo fue? No ahora la sí. vi. Ah, la Entonces, reví. primera variable dicotómica participación, y después el set de covariates. La variable Pero es Y luego, participa, no participación. Índice pobreza. participa. ¿Ya? ¿ya? Y después al último, después de una coma va out, y entre paréntesis la variable del outcome. Bien. Solo un pequeño detallito, que el PHMatch2 requiere que la base esté ordenada aleatoriamente. ¿Bien? O sea, esté desordenada, dicho de otra forma. Entonces hay que desordenarla, y para desordenarla se hace con esto. Set seed, 100, generate uniform, sort uniform. ¿Ejecutamos cada uno por separado? Lo hacemos, pero me voy a cambiar esta. ¿No? Ujú. Entonces tengo, yo tengo instalado Sí. el PHMatch2, ¿ah? Así que no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces acá escribo PHMatch2, Sí. Participa. participa, y luego los covariates, ¿no? Que son Índice Droga, de pobreza consumo, droga, T0. y nacionalidad, son esos 4, ¿no? Sí. de consumo, nacionalidad. Coma, out, out, ¿cuánto era? Out de riesgo T0, T1. Riesgo T1. Y aquí entre medio voy a poner esta Hay que set ponerlo antes. seed 1000 gen y gen u igual ¿Por qué 100? ¿ah? ¿Por qué 100? Puede ser cualquier número. Esto se llama semilla de la utilización, que es como yo no sé si ustedes lo han visto alguna vez en Excel, pero cuando estas cosas hacen cálculos aleatorios, uno le puede dar una semilla de la autorización, cosa de que a todos nos dé lo mismo. Porque si lo dejamos estrictamente aleatorio, lo que ejecute cualquiera de nosotros nos va a dar igual. Entonces, lo podríamos dejar en 1. ¿Ya? Lo importante es que nos dé lo mismo. Ah, yo puse 1000. ¿Ya? Hagámoslo con 100, que es lo que decía. Entonces, y gen uniform son sort y gen. ¿Vale? O sea, sort y u, perdón. Por 100. ¿Y esos paréntesis después de uniforme? Es que no, lo que pasa es que uno le puede una distribución uniforme es como una distribución normal, con la diferencia que no es una campana, sino que es como un rectángulo. ¿Ya? O sea, la probabilidad de las colas es exactamente la misma que al medio. En la normal no, pues la probabilidad de las colas es chiquitita, al medio es grandote, ¿cierto?
Ya. La, Sí. la distribución uniforme es una distribución que es como un cuadrado, no es como una campana, Ya, ok. como un rectángulo, perdón. Me salió todo en azul. Ah, pero tiene que ser. ¿Ya? ¿Corro? Sí. Ups, espérense, algo me equivoqué. Por una vez. ¿No? Uniform. Puede ser. Le falta la de grupo. Ah, es generate, no IG. Sorry, ahí sí. U igual uniform. ¿Eso? Sí. Lo voy a repetir, sí, porque se me salió montado. ¿Qué pasó aquí? Ah, carajo. Ya, y tengo esto. Entonces, esto es una estimación en dos etapas. ¿Ah? Primero estima la probabilidad de participar, que fue lo que dijimos, ¿cierto? Entonces, participa explicado por estas cosas, por las 4 variables, más una constante, ¿vale? Entonces, lo que dice esta cosa es algo que en realidad ninguna de estas variables incide en la probabilidad de participar. ¿Lo ven o no? Sí, la Z. Los zetas son todos bajitos. ¿Ya? Pero lo incorporamos. Y si hay 1000 para incorporar, esto no, aquí no tiene ningún sentido sacar variables, aunque en realidad no expliquen la disposición a participar, porque acá nos interesa, el objetivo de esto no es estimar la probabilidad de que Sara participe, sino que encontrarle un clon a Sara. Entonces, a pesar de que valen hongo estas variables, porque no explican nada, las dejo igual. ¿Ok? Ya. No las saco. Y si tuviera 1000 más que no sirven, las sigo metiendo, porque, insisto, no me importa predecir la probabilidad de que Sara participe, sino que me importa encontrarle un clon a Sara. ¿Bien? Entonces, acá está esto. Y acá está unmatch, es que es hacer la estimación de diferencia sin matchar, o sea, con los datos crudos, originales. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre participa y no participa? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el promedio de Sara y Diego versus el promedio de Rodrigo y Jimena sin hacer el match? No sé si me explico. Que es un error, ¿cierto? La semana pasada lo dijimos, ¿cierto? Es un error porque acá hay un sesgo de autoselección y tengo que controlar el sesgo de autoselección, y la forma de controlar el sesgo de autoselección es precisamente el match. ¿Bien? Entonces, esta línea que acabo de pintar acá en el output, perdón, no está de adorno, ¿ah? Es más o menos para cachar cómo cambia el test cuando hay macheo. Y la línea abajo, No me sale. No me reconoce riesgo T1, no sé. es que no te cambiaste a la base de datos 3, pues. O sea, no te volviste a la base de datos 2, Jiménez, seguro. ¿Qué variables tienes acá a mano derecha? Índice de pobreza, edad T0, riesgo T0, riesgo T1. Ah, no la tienes entonces. Consumo de droga, tratamiento participante. Y no tiene riesgo, si tienes riesgo T1 acá, la deberías poder utilizar sin ningún problema en la fórmula. Me dice variable out, not found. Ah, ya sé lo que pasó. Me faltó probablemente la coma. Profe, ¿puede mostrar el do file? Que no se ve, está con corto. Gracias. Hay un truco en Stata, no sé si lo había contado, Ya, ¿qué hago con esto ahora? son tres, córrelo. Esas tres, me parece que esas tres slash permiten separar en dos líneas a ver, corre. Oh, bueno. Ya por si les queda muy largo para el lado. Ya, ¿y qué hacemos con esto que salió? Ya, pues, Pepe, calmado, ¿cierto? Lo correcto es ¿cierto? Entonces dijimos que esta línea era sin match. Ya, sí, Esta línea es con match. ya. ¿Y qué tengo acá? Eso.
Esto tan chiquitito. Menos 4. Voy a ver acá, sí. ¿Qué tenemos? Un menos 4.09. En el T. Fíjese que esto es reintuitivo, ¿no? ¿Cuál es el valor del riesgo en los tratados? ¿Cuál es el valor del riesgo en los controles? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cierto? Y acá no da el p-value, Jimé, da solo el T. Ya, menos. ¿Ya? Entonces hay una diferencia. Los controles tienen 4 puntos más que los tratados en riesgo. Y esos 4 puntos son estadísticamente significativos. O sea, el programa es efectivo. A mí me salió 4,10. Ah, pero ¿con qué set sheet lo hiciste? 100. ¿Sí? Chuta, no lo sé. Pero hagan un acto de fe, pues, chicos. Sí, por supuesto. Sí. Sí, tengo los mismos valores abajo. Ya, no importa. Ya, pero entonces aquí lo que uno se fija es esto. Y tiene estos datos referenciales, ¿no? Por supuesto. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Se fijan que son levemente distintos a los de... no son tan distintos a los de las match? Sí. ¿Y por qué pasa esto? Porque en realidad las variables que hay de covariance son basura, no explican nada. Ya. ¿Ya? Y esta es la misma base de datos original. Nosotros sabemos que a grandes rasgos la decisión de participar, bueno, eso no se lo dije, pero cuando creé la base de datos hice para que la decisión de participar fuera mayor entre los que tuvieran menor riesgo. Pero no controlamos lamentablemente no controlamos con estas 4 variables. ¿Bien? Ahora, eso no lo sabemos, ¿no? Nunca lo sabemos, lamentablemente nunca lo sabemos. Nunca sabemos bien en matching que también controlamos por diferencia, porque solo tenemos lo que tenemos nomás. Claro. ¿Bien? Vale. Sigo con la PowerPoint. Ahí está. Y ahí está el numerito. ¿Bien? O sea, la verdad es que esta estrella está mal puesta ahí, porque es el valor del outcome en los treatment, el outcome en los controles, la diferencia, y en realidad es el 4.38 relevante. Esto es significativo en el matching, ¿vale? Perfecto. Ahora, la estimación por matching anda bien en la medida en que, 1, se haya incluido las variables correctas que determinan la probabilidad de participar. Lamentablemente un paper de esto, cuando uno ve una evaluación de impacto con matching, uno dice, capaz que sí, capaz que no. A menos que haya otros papers que digan, la decisión de participar en el programa de gendarmería está significativamente condicionada por el nivel de escolaridad de los participantes. Listo. Si la tengo, la tengo que incorporar. Como O sea, cobayo. uno tiene que aportarle evidencia de por qué consideró estas variables, evidencia previa. Claro, Existente. pero el problema es que esa evidencia siempre es imperfecta, Jimé, porque, por ejemplo, capaz que la variable que determina participación sea que a algunos les gusta el colo y a otros les gusta la U. Eso nunca lo va a tener una base de datos. Claro. Y si lo tuviera, capaz que fuera otra. ¿Cachai? ¿No? Entonces, lo que uno usa para esto es la literatura y dice, mira, los tipos reconocen que por lo general la decisión de participar en este tipo de programa está determinada por esto. Ya, pues. Entonces, hiciste lo que dice la literatura, pero no estás en condiciones de afirmar que de verdad tienes las variables que inciden, sino que incluiste las que dice la literatura nomás. Exactamente. ¿Bien? Entonces, esto de las variables correctas es siempre un acertijo en matching. ¿Bien?
¿Cómo sé que una variable no incluida en el procedimiento es la que en realidad determina la probabilidad de participar? Nunca lo voy a saber. Como les dije, a lo más uno puede usar literatura de otros periódicos que han estudiado antes que uno, que es lo que determina participar, pero eso nunca tiene el nivel de rigurosidad de una regresión, perdón, de una estimación por asignación aleatoria, ¿vale? Además de eso, hay un segundo problema. Una cosa es que yo diga que Jimena es la más cercana a Sara, es el clon de Sara, y otra cosa es que de verdad sean parecidas, Claro, ¿cierto? claro que sí. Si yo tengo pocos candidatos a controles, ¿cierto? Esta cosa me tira un parecido a mí. No, pero no un parecido a mí, me tira el más parecido a mí. Claro. Pero no quiere decir que el más parecido a mí sea parecido a mí. Simplemente es el que más se parece. ¿Cierto? Entonces, acá ocurre, y esto sí lo podemos ver, no lo hice acá, pero me pueden preguntar por interno, es que uno chequea que en qué medida se superpone el puntaje de los que fueron, perdón, en qué medida se superpone el puntaje, esta distribución que yo hice en antes, este histograma, en qué medida se superpone el histograma de los, en el propensity score matching, en qué medida se superpone el histograma de los tratados con el histograma de los que yo seleccioné como candidato a controles. Si se superponen harto, ¿bien? Quiere decir que para una persona con baja probabilidad de participar de los que participaron, tengo un buen candidato a match entre los que no participaron. Claro. Para una persona con alto puntaje en la probabilidad de participar entre los tratados, tengo una persona que no participó con alta probabilidad de participar. Es el mejor de los mundos. Son dos distribuciones superpuestas. A esas dos distribuciones superpuestas se les diría que tienen un gran soporte común, porque comparten la base. ¿Bien? O sea, entre los tratados encontré personas con bajo puntaje y con alto puntaje, con alta probabilidad y baja probabilidad de participar. Y entre los controles les encontré clones. Matches, claro. Y entre los no tratados, perdón, les encontré matches. ¿Bien? Porque no son controles, pues no hubo tómbola aquí, claro. O sea, son controles desde el momento en que yo los designo como controles. ¿Bien? En principio son no tratados nomás. Exactamente, a eso me refiero. ¿Bien? Pero yo los designo como controles porque el match me lo dijo. Y cuando yo veo esas dos distribuciones y veo que de que, por ejemplo, y la verdad es que lo debería haber puesto, pero bueno. Cuando yo veo, hago un histograma del propensity score. ¿Bien? A todo esto, fíjense, no sé si se fijaron, ¿eh? Pero el PS Match Tool crea más variables en la base de datos. ¿Lo ven o no? Ay, de veras. Ahí está el P-Score. ¿Verdad? Entonces ustedes pueden hacer un histograma del P-Score para los tratados y un histograma del P-Score para los controles, o para quienes seleccionó como controles, y ver Hagámoslo. Yo porque no me acuerdo cómo se hace. No, pero es que quiero ver cómo sale. Si es que sirvió esta cuestión. No es mucho pedir. Por favor. No, con minutos. Guión bajo P-Score if treated. Este treated es el Sí, el que viene, espérense un poquito, espérense. Parece que no hay guión, parece que es punto y punto. No, sí lo es, estoy viendo. Pero fíjense que participa en lo mismo que treated, ¿ah? ¿Lo ven o no? No participa en treated, participa treated.
Estamos bien, o sea, Exacto. Sí, ya, está bien, ya. es lo mismo, ¿ya? Entonces, que no me acordaba de esto. Entonces, hago base, score if treated o participa, que es lo mismo, ¿cierto? Participa es igual a 0. Bien, entonces fíjense que el P-score va entre los participantes, va entre 0,3 y 0,55, algo así, ¿no? Sí, hay un valor perdido por ahí arriba. Si hago lo mismo, 1. A ver, tiene- pongámoslo. es que parece pongámoslo es que no me acuerdo hay uno que es más bonito, que es que los dos salen en uno solo, pero a ver, tengo un No, torpeo por ahí. pero pongámoslo juntos, pues. Igual no se ven. Es que no, es que lo que pasa es que esta cosa cuando genera un gráfico borra el otro, entonces déjenme copiar este. A ver, no. Ya tengo este copiado en la papelera. ¿Se parecen, no? O sea, no se parecen. Si lo que importa aquí es lo que hay en el eje horizontal, ¿te fijas? De 0,3 a... Tienen harto soporte común. Este gallo no tiene... Si te fijas, este se quedó sin clon. Se quedó sin... Pero de los demás hay soporte común para todos, ¿te fijas? Entonces esto quiere decir, ya, esta cosa anda bien. Anda bien. Lo que no significa que las variables que seleccioné para hacer el match sean efectivamente las que determinan probabilidad de participación. Sí. Eso es otro cuento. ¿Bien? Bien, pues. Ya. ¿Qué más? Entonces, en principio el método siempre encuentra clones para cada tratado, pero ¿qué tan parecido en realidad es un tratado al clon que el procedimiento de matching le proporcionó? Lo anterior se define por un atributo llamado soporte común que se puede parametrizar en Stata. Es más o menos lo que hicimos. De hecho, ustedes vieron que el PS-Match2 lo genera. Mayor soporte común implica que existen más participantes con clones adecuados para usar como grupo control. Por el contrario, bajo soporte común debilita significativamente la calidad de las estimaciones de efecto por este método. De hecho, son estimaciones locales. ¿Sí o no, Jiménez? Absolutamente. Sería local porque tú podrías hacer uno diría que estos resultados son solamente extrapolables a sujetos con PS-Match2 similares, o Claro. con probabilidades de participar similares. ¿Vale? Sí. Eso pues, colegas. Se acabaron Ya. los números para La tarea. presentación de ustedes. Falta la tarea. Se las voy a mandar. Se las voy a mandar mañana, creo que estoy súper cansado yo haciendo clases de las 2 de la tarde. Sí, está bien. No Sí, tenemos clase. Eso. Y ahora la próxima semana viene Diego a aterrizar a la tortura de operacionalizar reincidencia. Yo le he dado por hecho. ¿Ya? Yo digo el riesgo de reincidencia. De hecho, la Jime me cachó que había IGIS negativo, ¿cierto? Entonces es un puro invento mío, ¿vale? Simulé una base de datos, ¿cierto? Pero aquí, ahí hay harto ripio, ¿vale? Hay harto ripio en cuáles son los instrumentos adecuados para medir reincidencia. Y esa es la pega del Diego. Profesor, nos queda una pura clase en la próxima semana, ¿no? Podría ser, ahí Diego tiene los grados de libertad y a ustedes les conviene que eventualmente hagamos esto en más de una sesión, lo de Diego. Vamos a ver cómo vamos, ¿no, Diego? Sí, de repente, especialmente porque Alejandro tampoco estuvo hoy día. Quizás podría ser, pero eso lo vamos a decidir como un acuerdo con ustedes. Ya. Sobre la posibilidad de hacer alguna sesión adicional, que era la que estaba en cronograma como estudios de caso. Entonces, no vamos a alcanzar a ver los estudios de caso la próxima semana. Y ahí vemos cómo coordinamos para hacer esos análisis de caso. Porque esto lo hemos hecho en Gendarmería, ¿sí? En esto no hay Bueno, los estudios de caso son de gendarmería. sin ir más lejos.
Así que por Oye, eso yo creo que va a ser entretenido los estudios de casos. Y- Porque son casos reales de programas de gendarmería. Pero quiero hacer una pregunta de alumna llorona. Nos van a dar una tercera tarea. Tenemos que conversarlo con Rodrigo. Porque no, es que no tenemos tiempo. No, Nos están exigiendo en el curso de AFE2 que tenemos que presentar resultados y conclusiones preliminares al final Ya, del pero Jimé, pero tú me acabas de decir que lo pasáis bien haciendo las tareas del curso, así que yo te doy alegría cuando te mando tareas. Uy, pero es que hago fiesta. No, o sea, sí, yo lo paso bien, de verdad, me gusta. Además que la herramienta me gusta trabajar con esta. Pero tengo que ser realista y no tengo tiempo para... No, sí, lo conversaremos, Diego. Yo no quisiera que adelantáramos. Veamos cómo, además veamos las notas también. además, sí. Ok, no hay problema. Somos alumnos aplicados. Si el tema es que estamos Menos Arévalo. Arévalo está guateando. ¿En serio? Sí, Le pues voy ya. a... Rételo nomás. Ya, le Que vamos a... tengan un buen fin de semana. Ya, Ya, pues, colegas, gracias. un abrazo y que lo pasen bien. Descansa, Rodrigo. Gracias. Ya, Descansen. chao, chao. Gracias por todo. Nos vemos, De chao. nuevo. Hablamos. Chao, chao.